Hola papis y mamis, mi nombre es Luis Miguel Espejo, también me conocen como Adelfonso, soy escritor de cuentos infantiles y quiero hablar algunos puntos importantes sobre la lectura de cuentos para los niños en casa, especialmente ahora que tenemos bastante oportunidad de compartir tiempo con ellos y disfrutar de historias, personajes, juegos de palabras mediante los cuentos, ¿no? El primer punto importante es ¿por qué los cuentos infantiles, ¿no? ¿Qué tienen de especial para ellos? Los cuentos infantiles son un medio muy poderoso para poder conectarnos con nuestros hijos, para enriquecer su vocabulario, explorar su imaginación, conocer sus preocupaciones y, en fin, la lista no es interminable, pero es bastante larga. La literatura abre un mundo de fantasía y de cosas posibles que al mismo tiempo son imposibles, no sé, un cangrejo tocando en una banda de música, por ejemplo, pero que se relacionan bastante con la realidad y con las emociones que sí compartimos nosotros, las personas, ¿no? Los seres de la realidad. Entonces, el cuento infantil es un medio muy, muy poderoso para poder entablar una relación diferente con nuestros hijos. Por supuesto, la edad de los niños determinará el tipo de lectura, el tipo de cuento que ellos prefieran. Mientras más pequeños son, van a preferir un tipo de cuentos más fantasiosos, más ligados a personajes animales o personajes de tipo objeto, ¿no? Una plancha que conversa con un sillón y con un colgador de ropa, por ejemplo. Pero a medida que se hacen más grandes, los niños prefieren otro tipo de personajes, ¿no? Los que son más parecidos a las personas, a nosotros. A través de los cuentos también los niños aprenden palabras nuevas. Y tenemos que estar muy atentos durante la lectura, de esto hablaremos después, para identificar esas palabras que ellos todavía no dominan y que merecen algún tipo de definición para que la puedan utilizar después. También los niños toman contacto con historias interesantes que abren su imaginación para que ellos mismos puedan generar historias en el futuro o puedan resolver dudas en la lectura de otros cuentos diferentes. Nuevamente, esto dependerá siempre de la edad que tengan los niños, ¿no? Mientras menos lectores son, 2, 3, 4 años, probablemente van a tener unas preferencias para cuentos más breves, no de lectura tan larga, y cuando ya tienen 5, 6, 7 años y en adelante, que ya están empezando a dominar la lectura, las palabras, tengan una mayor capacidad de retención y atención, ¿no? ¿Cómo leer cuentos para los niños? Voy a hablar un poco como educador, porque soy profe también, un poco como escritor y un poco como padre, ¿ya? Algo que parece que sistemáticamente funciona es hacer de la lectura del cuento una rutina, un pequeño ritual. Es decir, que tenga un orden y de preferencia que tenga también un horario. Muchas veces los niños prefieren leer, o que les lean un cuento antes de dormir. Entonces, si ya tienen esa expectativa, o si tienen algún otro horario, hay que respetar esa expectativa, ese horario. Entonces acostumbrarnos a que a partir de cierta hora, cuando ya han cenado o cuando ya se han bañado, están en pijama, llega la hora del cuento, ¿no? Y esa hora del cuento es como la hora del almuerzo y se respeta y se aprovecha. Entonces, cumplir con esta expectativa es bastante importante para poder ordenar el tiempo de los niños y satisfacer esa necesidad que tienen. Como tienen la necesidad de desayunar, tienen la necesidad de la fantasía. Entonces, este es un consejo súper importante, ¿no? Respetar el horario de la lectura de cuentos como si fuera un ritual religioso, ¿no? Hay más cosas que decir, más consejos que dar.
Y para poder aprovechar el tiempo, vamos a ser súper prácticos. Entonces, un primer consejo es saber qué tipo de lectura le gusta a los niños, respetar el ritual, ¿no? La hora en la que se van a leer los cuentos. Y esto es para los padres y madres, ¿ya? Tener paciencia, tener mucha paciencia. Si ya leen, si ya tienen la costumbre de leer cuentos a los niños, probablemente les ha pasado lo que nos pasa a varios, ¿no? Que quieren repetir el cuento, ¿no? Y al día siguiente, a la noche siguiente, el mismo cuento. Y a la noche siguiente, el mismo cuento. Esto no lo hacen por maldad, no lo hacen porque no quieran explorar historias diferentes. Lo hacen porque se quieren convertir en narradores profesionales. Si el papi, la mami, la abuela, el tío, el padrino, quien sea, les lee un cuento y a ellos les gusta ese cuento, ellos quieren apropiarse de la historia. Y por eso es que muchas veces nos piden repetir la misma historia. Entonces, mucha paciencia porque los niños a esa edad son algo así como una consecuencia de los padres, ¿no? Si los padres se aburren con un cuento, los niños se van a aburrir con el cuento. Si los adultos aprenden a disfrutar de la lectura, de la historia, del juego de palabras, los niños sistemáticamente van a querer repetir ese cuento, ¿no? Entonces, para terminar con los consejos, vamos a hacer una recapitulación. Un primer punto era elegir el tipo de cuento, ¿no? Según la edad de los niños. Luego, tener y respetar una rutina para que la expectativa se mantenga en ellos. Tener mucha paciencia, ¿no? Ese era el tercer consejo. Mucha paciencia con las repeticiones de las lecturas y con las preguntas de los chicos. No se trata simplemente de terminar la historia por terminar. Hay que estar al servicio de las inquietudes de los chicos y eso va a garantizar que el objetivo final se logre, que es que la niña o el niño se enamore del cuento, del objeto, de la historia, los personajes, los dibujos, ¿no? Tienen que enamorarse del objeto. Un cuarto consejo tiene que ver con la habilidad nuestra para poder definir conceptos que ellos no conocen, o explicarlos o modificar las palabras y adaptarlas a las palabras que ellos sí conocen y sí dominan. Y por último, tener mucha atención para promover la autonomía en los chicos, ¿no? Cuando por primera vez vamos a leer una historia con ellos, vale la pena preguntarles, ¿no? ¿De qué crees que va a tratar esta historia? ¿Por qué crees que se llama El mundo al revés? ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves acá? ¿No? Que se tomen su tiempo para que ellos mismos sean los exploradores de la historia. Con esto los dejo y nos vemos pronto para otros consejos de lectura de cuentos infantiles o narraciones. Nos vemos.